Buen día tengan todos ustedes. Seguimos con esta serie del discipulado, donde el día de hoy vamos a hablar de la Santa Cena, de la Cena de nuestro Señor, de las cosas maravillosas que hace esta arma poderosa que tenemos, pero que no entendemos mucho, que no entendemos su revelación, no entendemos a veces, no tenemos el conocimiento ni el discernimiento de qué ocurre en cuanto a la cena. Entonces, conforme a esto, vamos a ir a la base bíblica que es Juan capítulo 6 versículo 27, pero antes de esto, el día de hoy voy a hablarles de cómo, de las santas, vamos a hablar de cómo vivía la iglesia primitiva en los comienzos, ¿listo? Para poder entender qué es la Santa Cena y cómo era que era en el comienzo. Lo primero que vamos a mirar es Hechos capítulo 2 versículo 42, teniendo ahí el otro versículo por el momento reserva. Vamos a ir a Hechos capítulo 2 versículo 42, donde dice: perseveraban en la doctrina de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento de pan y en las oraciones. Entonces, conforme a esto, vamos a entender cómo el partimiento del pan, lo decía acá, decía que era, se perseveraba bueno, acá dice la doctrina, pero por lo general dice los fundamentos de los apóstoles y en la comunión y en el partimiento del pan y en las oraciones. O sea, hay tres cosas o cuatro cosas que habla acá, que es, digamos, de vital importancia para la iglesia actual, que de repente hemos dejado y hemos evitado trabajar en esto. Entonces, conforme a esto, en este versículo, vemos cómo vivían en la iglesia primitiva en dos maneras. La primera era que vivían en medio de señales maravillosas que eran hechas por los discípulos o apóstoles que ustedes conocen. Y la segunda es que la iglesia primitiva tenía el favor del pueblo. La pregunta del día de hoy: ¿será que nosotros en este momento hacemos esas cosas? ¿Será que hacemos, o sea, en este momento se vive en medio de señales maravillosas hechas por nosotros, por los discípulos de Cristo? Bueno, puede ser que sí, puede ser que no. Bueno, en la iglesia donde nosotros estamos se ve mucho estas señales donde hay gente que se sana, hay milagros económicos, hay milagros emocionales y espirituales, donde usted puede ingresar a cosas del reino, pero no ha sido de otra manera, sino teniendo estos fundamentos para poder entender qué es y cómo se hace. Entonces lo otro que también habla acá es que la iglesia primitiva tenía el favor del pueblo, o sea, las personas que convivían con ellos no eran personas apáticas a lo que se estaba haciendo. En la actualidad hay mucha apatía en cuanto al cristianismo por tantas cosas que ocurren o tantas cosas que de cierta manera muchos critican, incluso hasta los mismos cristianos a veces tenemos el error de criticar algunas prácticas de la iglesia. Entonces debemos empezar a entender de que conforme a lo que yo testifique, el pueblo, la gente o el mundo va a estar todo el tiempo a favor de nosotros. O sea, van a estar ahí pendientes y decir: sí, es verdad, ellos nos necesitamos, no los necesitamos y todo este tuento. Pero también en este versículo habla de cuatro verdades que se reflejan en lo que hacían ellos. ¿Qué hacían ellos? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el fundamento de los apóstoles. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles? Pues el fundamento de los apóstoles es Cristo. O sea, ellos predominaban era en qué, en entender quién era Cristo a través de los apóstoles, en el testimonio que ellos daban por ser hijos de Cristo, o sea, o seguidores de Cristo. Eh, eh, es importante entender que perseveraban en este fundamento porque en la actualidad a veces nosotros decimos somos de Cristo, pero cuando nos damos cuenta nos vamos a mirar de que ese título ha sido arraigado a través de que Cristo
nuestro Dios a veces es sacado de las iglesias. Muchas veces no participamos en el compartir el pan, no compartimos la cena todos los días como dice la escritura y no lo hacemos de una manera correcta. Mire que es el fundamento de los apóstoles, y perseverar en las cosas de Cristo, el partimiento del pan. O sea, y cuando habla del partimiento del pan es de verdad que necesario que nosotros estemos unos con otros. Lo segundo dice la comunión unos con otros. O sea, comunión, que es comunicarse, ¿cierto? O sea, hablar entre nosotros cuáles son los problemas y no ser, digamos que de cierta manera como a veces tratan, es como de ser mentirosos. O sea, usted tiene un problema y deber de acercarse a su hermano a ver si de repente él puede orar por usted. Usted lo que hace es mentir y decir estoy muy bien, pero en su casa está mal, usted necesita una consejería y usted no sabe cómo abordar este tema. ¿Por qué? Porque hemos perdido la confianza en esta situación. Tercero, en el partimiento del pan. En el partimiento del pan era que lo hacían todos los días, como lo decía el Señor Jesucristo. Cuando Él va a hacerse tomar y beber todo, porque este es el cuerpo y sangre de Cristo. Todo aquel que crea en mí, tómela cada vez, y cada vez que usted quiera conmemorar mi nombre. O sea, cada vez que usted recuerda, ¿cuántas veces al día se recuerda a Dios o a Cristo, lo que hizo Cristo? Y a veces usted la toma una vez al mes. Entonces debemos tener en cuenta esto. Y lo último dice en las oraciones, o sea, en unirnos en oración los unos con los otros para bendecir a este mundo. ¿Listo? Ahora analicemos un poco lo que pasa en la época actual, qué pasa en las iglesias. Vamos a analizar que aquí dice que se mantenían firmes en el partimiento del pan, y más adelante en este mismo capítulo, en el capítulo 46, nos habla que ellos todos los días compartían cena del Señor con humildad y agrado en sus casas. Mire que habla de agrado en sus casas. Ahora bien, pregunto, esto, ¿se hace en la iglesia actual o moderna? ¿O solo toman la cena de vez en cuando y tienen que ser en la iglesia? O si no, es pecado mortal. Y teniendo en cuenta esto, la cena se practica en este momento como ritual por compromiso o no y no por agrado como debería ser. Entonces, lo que vamos a mirar es que poco a poco, dentro de este estudio y dentro de lo que estamos hablando, mire cómo las iglesias en la actualidad, pues vamos a diferir un poco, porque hay muchos que tienen unas doctrinas, aunque nosotros no tenemos esa situación. Entonces nos gusta el fundamento del reino. Y es como en la actualidad muchos quieren consumir, o sea, quieren como amenguar las cosas del Señor o de la sangre y del cuerpo de Cristo, a través de que dice que no deben tomar ni comer la cena del Señor hasta que hasta que estén bautizados, digamos una comparación. A pesar de que el bautizo es una cosa espectacular y que deberíamos hacerlo de manera voluntaria, ¿cómo se llama esto? Por convicción. En la actualidad hay muchas veces que en la iglesia no lo estamos haciendo bien. Esperamos es que haya un bautizo para poder que la persona tome la cena, y lo que no nos damos cuenta es que eso está dañando la cena el día de hoy. Yo hablé con ellos. Entonces, es interesante compartir esta situación, porque en la actualidad la iglesia toma la cena ritualmente. O sea, se la toman una vez al mes, y si no alcanzas a llegar al servicio, no tomaste la cena. O sea, no estás unido al reino. Entonces, conforme a esto, yo quisiera mirar cómo es que Dios ha bendecido nuestras vidas a través de un arma poderoso, porque vamos a mirar la sangre y el cuerpo de Cristo. Es interesante indagar, porque cuando hablamos de la sangre, hablamos que la sangre dentro de la escritura dice que la sangre es para sanidad, lavamiento y quitar pecado del mundo.
Esa es la sangre de Cristo. Y el cuerpo es para dar sanidad a los cuerpos enfermos, ¿sí? Pues porque usted va a decir eso, usted va a decir, pero eso no está explícito, pero vamos a mirar, a cómo a reaccionar y a escudriñar un poco la palabra o la escritura. Escudriñamos un poco. El cuerpo de Cristo, ¿qué pasó con el cuerpo de Cristo? Dice que el cuerpo de Cristo, cuando fue a ser entregado, fue latigado ¿cuántas veces? Un número de veces que reacciona a la cantidad de enfermedades que existen en la actualidad. O sea, el número de latigazos que le dieron a Cristo es el número de enfermedades que existen, a pesar de que son diferentes nombres, pero es la cepa de esas enfermedades. O sea, es como la transmutación de todas esas enfermedades. A través de su cuerpo, él dice ahí, él llevó en su cuerpo la enfermedad. O sea, está hablando que en su cuerpo llevó enfermedad, pero a través de su cuerpo entregó al mundo sanidad. ¿Listo? Porque cuando muere, ¿qué hace? Da sanidad al mundo. O sea, el primer punto cuando hablamos del cuerpo es sanidad a los cuerpos. Listo. Ahora dice que la sangre, entonces dice que hasta la última de las gotas fue derramada para quitar el pecado de este mundo, para lavar la iniquidad y dejar al ser humano libre de todo pecado, ¿cierto? O sea, habla de que la sangre es para libertar, para convencer y para sacar el pecado de este mundo. Ahora vamos a analizar un poco más, y porque a veces decimos, vamos a ver, es que no tienes discernimiento del Espíritu para consumir la cena. Lo que tú no entiendes es que discernir que es la sangre y el cuerpo de Cristo es cuando usted discierne de que ese cuerpo, el cuerpo viene siendo el pan, ¿no? Y cuando el pan está dentro de la escritura, el pan habla de que el pan es la palabra de Dios viva, ¿sí? O sea, el cuerpo de Cristo o el pan es la palabra de Dios, no la escritura, vuelve y juega, sino la palabra de Dios, la que habla Dios a nuestras vidas. ¿Cómo se hace eso? A través de que nuestro cuerpo empiece a tener santidad, o sea, empiece a dejar de estar enfermo y muerto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vas a cambiar tu cuerpo si tú tienes enfermedad en tu cuerpo? Si no tomas la medicina, ¿cómo tú puedes reaccionar a esto? ¿Sí? Ahora lo siguiente, el vino. Durante mucho tiempo hay una controversia con esto del vino, porque el vino aparentemente debe ser transformado por un jugo de uvas, ¿no? Yo le decía a una persona en estos días, es interesante este asunto porque Dios tomó el vino como una manera simbólica de su sangre, y en ninguna escritura, mire que hemos leído bastantes escrituras y en ninguna aparece jugo de uvas, sino habla de vino. Dice, y tomando la copa de vino, la pasó y la dio a sus discípulos diciendo, tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre que será entregada por vosotros para el perdón de los pecados y el lavamiento de las culpas. Haced esto en conmemoración mía todos los días y cada vez que te acuerdes de esto. ¿Sí? O sea, mire que habla de que la sangre de Cristo trae algo sobrenatural a las vidas de las personas, trae el convencimiento del pecado. ¿Quién convence del pecado? Pues el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién es el que da la vida? Es el Espíritu Santo. El Espíritu que tenemos nosotros es el Espíritu que da vida a este cuerpo. Lo mismo hace el Espíritu Santo de Dios cuando llega a nuestra vida. Transforma nuestra vida y nos da vida, vida en abundancia. ¿A través de qué? Del Espíritu. Quiere decir que la sangre es espíritu, ¿cierto? Pero hay otra situación más interesante todavía, porque recuerde que estamos hablando de la cena, estamos hablando del vino y el pan, que la controversia que hay de que el vino hay que tomarlo en jugo de uvas y el pan debe ser sin levadura. Entonces vamos a sacar un poquito de este embotamiento que a veces hay en el ser humano sobre estos dos asuntos. El primero, el vino. El vino dice que Cristo, cuando estaba en las bodas de Canaán,
Él dice que transforma el agua en el mejor vino que había en ese momento. Dice que él dice, no me ha llegado mi hora, pero tú me pides esto, mujer, que convierta el vino, el agua, en vino. Entonces quiere decir que él estaba hablando de que ese vino ya era conmemorativo al derramamiento de la sangre que él iba a tener. Esa es la primera vez que él da la cena. O sea, le da por primera vez al ser humano lo que es el lavamiento de pecados, o sea, ese punto. Pero habla del mejor vino. El mejor vino, les voy a contar, en la antigüedad el mejor vino es el vino que está más añejado, o sea, el que tiene mejor contextura de vino, de nosto. ¿Por qué es así? Yo investigando un poco más, habla de que el vino tiene propiedades dentro de lo natural que ayuda al cuerpo a ser sano, ¿sí? Tanto así que los médicos dicen que en la actualidad el vino es hecho o se debería tomar una copa de vino diaria, porque esto va a prolongar nuestra vida y va a dar salud a nuestro cuerpo. Tiene características tan grandes que el vino tiene como esencia la restitución o darle oxígeno a nuestras células para que se rejuvenezcan, ¿cierto? Fuera de eso, el vino, cuando usted toma vino bueno, trae alcohol, y el alcohol lo que es un antiséptico que ayuda a la asepsia del cuerpo. O sea, cuando tú tienes una cortadura, raspadura, lo que sea, esto ayuda a que tu cuerpo cicatrice y sane más rápido, ¿ya? Y aparte de eso, cuando tú tomas el vino, por lo que trae el nosto, o sea, un germen que trae el vino, este microorganismo ayuda a destaponar o quitar obstrucciones de grasa dentro de las venas y el corazón, o sea, da mejor circulación y a nuestro cuerpo. Esto ayuda a que la sangre sea bombeada mejor, ¿sí? Y si hablamos del Espíritu Santo que está en nuestra sangre y está diciendo que va a pasar la sangre más fluida a través de nuestro cuerpo, y que esa sangre está está, digámoslo, que contagiado, contaminado o hecha de algo más, y es ese vino que es representativo de la sangre de nuestro Señor, o sea, del Espíritu de Dios en nuestra sangre. Entonces mire que hay una connotación más grande que tomar simple vino, o sea, simple uvas. Ahora imagínese que usted está hablando de todo esto. Le voy a decir cuáles son las propiedades del jugo de uva. El jugo de uva, cuando usted lo prepara recién preparado y de todo, el jugo de uva es 100% provocado o puede pasar de que el jugo de uva a usted le dé azúcar a la sangre. ¿Por qué? Porque es lleno de azúcares la uva, por eso ya se fermenta tan rápido, porque es llena de azúcares. Entonces, dígame si usted está tomando correctamente el vino, ¿sí? O la sangre de Cristo. Nunca Cristo dejó algo para que nos dañara. Y estamos diciendo de que cuando usted toma mucho jugo de uva, usted puede tender a tener azúcar en la sangre. Es lo primero que prohíben los médicos cuando usted tiene problemas a la sangre de azúcar. ¿Sí? ¿Usted está de acuerdo conmigo? Investíguelo. Ahora vamos a ir con el pan. Si hablamos del pan, en la antigüedad el pan lo tomaban sin levadura, porque el pan representaba la amargura. De hecho, usted debe leer bien la escritura donde dice que el pan se comía en Judá, era conmemorando la salida de los hijos de Israel o de Israel o de Dios, saliendo de Egipto, entrando a la amargura del desierto y saliendo de esta amargura. Entonces lo que ellos hacían era coger un pan, aliñarlo con especias amargas, hacían un pan estirado, como una arepuela, digámoslo así, pero esto era amargo, recordando de que ese día habían salido, o que ese día estaban conmemorando para no volver al pecado, que era amargo, ¿sí?
Pero cuando viene Cristo no dice, debes comer pan sin levadura. No dice en ninguna parte. Dice, no te contagies de la levadura de los fariseos, o sea, la religiosidad, rituales. No te contagies de la levadura de los políticos o la de Herodes, porque ellos dicen eso no existe. Y no te contamines de la levadura de los, ¿cómo llaman estos? De los fariseos, de los saduceos. Entonces ellos decían, no te contamines de los saduceos, porque ellos eran los que eran como los escribas o las personas que eran muy eruditas. Entonces su mente hacía que no hubiera nada sobrenatural. Dígame si eso no está ocurriendo ahorita en la iglesia. Pero en cambio de eso, en versículos más adelante en el Nuevo Testamento, habla el Señor, y yo soy la levadura que aleudará la masa y será para bien. O sea que si tú comes un pan con levadura aleudado con la levadura de Cristo, o sea que ahí está el cuerpo de Cristo, me va a aleudar. ¿Qué va a pasar con mi organismo? ¿Qué va a pasar con mi vida? Voy a ser aleudado por la masa, el cuerpo, o sea, por el cuerpo de Cristo. Voy a ser germinado en su cuerpo. Entonces, conforme a esto, creo que expliqué lo que es el vino y el pan, ¿cierto? Y acuérdese que el vino y el pan es solamente una representación de la sangre y el cuerpo de Cristo, pero aún más usted debe tener la revelación de que la sangre es espíritu y el pan es palabra viva. ¿Listo? Ahora vamos a mirar Juan capítulo 27, que lo habíamos dejado hasta el 30, donde dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para realizar las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esa es la obra de Dios, que creáis en Él, que Él ha enviado. Entonces le dijeron, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y que creamos, qué obra haces? Aquí vemos como el Señor le pregunta lo mismo que en ocasiones preguntan algunas personas. En la actualidad que no pueden creer en el Señor, sino les hace un milagro o hay una revelación por parte del Señor mayor. Ahora vamos a ver qué dice el Señor con respecto a esto. ¿Listo? O sea, arriba estaba el asunto de que algunos buscamos solos el milagro, pero no entendemos el resto. Ahora vamos a mirar lo que dice el Señor. En el versículo 32 dice, entonces Jesús les dijo, y viene la celebración, de la aseveración, dice, de cierto os digo, no os dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá jamás sed. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no lo he hecho fuera. Porque he descendido del cielo no para hacer mi obra, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre que me envió, que de todo lo que me ha dado no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esa es la voluntad del que me envió, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Te des cuenta cómo el Señor en estos versículos habla de esta aseveración tan tremenda, donde dice que de cierto os digo, que de verdad que
Usted, si no creían en las cosas naturales que estaban ocurriendo, o sea, sobrenaturales en ese entonces, ese pueblo no creía en Moisés, o sea, que Moisés estaba hablando con Dios y veían fajar maná y codornices y la estela de fuego y la estela de viento. No creían. Ahora imagínese el día de hoy cuando usted tiene la Santa Cena al frente suyo y usted no cree. Yo le pregunto a usted, mire, ¿cuántas veces al día usted come? Lo más seguro que usted responde 3 veces al día. La pregunta que le hago ahora en este momento, ¿usted come para qué? Yo le voy a decir, en mi caso, ¿para qué? Para estar saciado, para estar fuerte, para no estar débil, ¿cierto? Le vuelvo a preguntar a usted, si usted come 3 veces al día para estar alimentado, ¿cuántas veces usted debería comer de las cosas espirituales para hasta que su espíritu se alimente? Y teniendo en cuenta que dentro de la escritura dice que hay un alimento que es vida, que es la sangre y el cuerpo de Cristo. ¿Cuántas veces al día usted comería la sangre y el cuerpo de Cristo para que su espíritu esté fortalecido? ¿Una vez al mes? ¿Cierto que usted no lo haría? Porque estaría débil el espíritu. ¿Lo harías cada 8 días? Si tú te alimentas cada 8 días, ¿sea que usted tiene un estado físico fuerte y vigoroso? ¿O más bien un poco debilitado y débil? ¿Cierto que sería un poco debilitado y débil? Ahora imagínese que usted consumiera esto todos los días. Mire que el Señor no le dice hágalo 3 veces al día, lo dice hágalo 1 vez al día, porque dice la cena. ¿Cuándo usted toma la cena? Se toma en las noches, cuando usted está reunido en familia, lo hace el mayordomo de la casa o sacerdote de la casa, la autoridad, y reparte a su familia la Santa Cena. Mire que en esta época que estamos viviendo y todo esto de los virus y todo esto nos ha llevado a que estemos en casa. ¿Y cuántos de nosotros el día de hoy quisiéramos estar en la iglesia para poder tomar la sangre y el cuerpo de Cristo? Pero no nos enseñaron que Dios tiene la capacidad de poner sacerdote en cada casa. Y que se ha llenado y que ha abierto en todo el mundo, en cada casa, una iglesia. Y que se debería estar tomando la cena. ¿Para qué? Para repeler el virus que está ocurriendo. Que dice que Él quita los virus, quita las enfermedades, da sanidad al cuerpo. Pero algunos no entienden esto. Dicen, ay, ¿cómo así? No, eso tiene que ser en la iglesia porque eso es herejía. Pero ¿qué acabo de leer en cuanto a lo que hacían los apóstoles? Los apóstoles decían, compartían el pan todos los días en sus casas, los unos con otros en comunión. Sí, o sea, la casa unida, y oraban y estaban siempre en las cosas del Señor. Colabórame, por favor. Entonces, esa es la situación que debemos entender y maxificar. ¿Listo? Entonces vemos cómo el Señor demuestra el poder de Dios a través de su sangre y les demuestra su misión y su autoridad, ¿cierto? Con respecto a esto. En el versículo 53 nos habla de la vida que da Él. Pero bueno, Él habla de vida eterna. Y muchos hablan que entonces, porque nuestros cuerpos se siguen debilitando después de estar en contacto con Dios. Y su sangre, hay que entender que la vida eterna no es que yo vaya a vivir para siempre en este cuerpo es carne, ¿listo? Ya que este cuerpo ya por sí es pecaminoso, sino que el que tiene vida eterna, o sea el Señor Jesús, va a dar a nuestros espíritus de su sangre para que penetre en ella toda esencia de la vida eterna a través de su sangre. Y al pasar la sangre día tras día, el espíritu va a estar en transfusión continua que va a impregnar el alma, el cuerpo, y con esta vida que Cristo Jesús, y en este momento vamos a ser transformados sobrenaturalmente a la esencia espiritual primaria cuando Adán fue creado. O sea, vamos a ser espíritu, o sea, vamos a estar en espíritu y en verdad. ¿Listo?
Entonces mira que este pedazo que le acabo de leer, acuérdese que también la escritura dice que Él es la vid, nosotros somos los pámpanos, y todo aquel que se une a la vid tendrá protección divina y será uno con Él. Pero ¿cómo te vas a unir a la vid si no hay una transfusión? O sea, no hay un riego continuo de la sangre dentro de ese tronco. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo va a haber un riego continuo si usted no consume de lo que es Cristo? O sea, su palabra o su carne, representado a través del pan. Yo lo tomo como cuando están enfermos las personas de esas enfermedades que tienen que hacer una transfusión, que por este lado le sacan sangre maligna y por este lado le meten sangre buena. Yo digo, si yo tomo todos los días la sangre de Cristo, todos los días me alimento bien con el cuerpo de Cristo, por este lado me sale la sangre llena de pecado, de inmundicia, de rencor, de odio, de muchas cosas. Y por este lado va ingresando la sangre de Cristo que está limpiando, está renovando y está llenando mi vida de algo maravilloso y único. Entonces, miren muchachos, yo quiero dejarles esto para que usted lo medite, para que usted lo investigue sobre todo. Y me gustaría saber si usted tiene una duda o una inquietud. Recuerde, márquenos, llámenos. A lo último de todo esto le voy a dejar el número o el teléfono donde usted puede marcar, aunque en este momento se lo voy a dejar. Usted puede mandar un WhatsApp al 350-640-6465. Deje su nombre, dígame cuál es la pregunta que tiene, ¿vale? A medida que vayamos avanzando le voy a seguir dejando este número para que usted pueda llamar y preguntar lo que desee. Yo lo bendigo y que tenga un feliz día, y que ojalá la sangre de Cristo empiece a estar en sus casas y empiecen a entender que es el Señor en sus vidas. Los bendigo y que tengan un feliz día lleno de amor, paz y tranquilidad. Amén.